Hay que ser conscientes de que cuando empezamos a bucear en un entorno como de las Medas, cualquier aleteo no intencionado podría romper estructuras de 10, 20, 30 años de crecimiento. La actividad del buceo ha crecido mucho, se hacen muchas inversiones aquí al cabo del año y por eso creemos que es un punto en el cual hay que dar un poquito el mensaje más de sostenibilidad. Desde The Wild Sea Divers trabajamos con otras entidades para dar a conocer unas pautas de buenas prácticas y crear una pequeña comunidad de gente que entienda la inmersión de una manera distinta. A los centros de buceo son los que van a hacer de altavoz de esta iniciativa. No solo en el tiempo que vamos a estar debajo del agua, sino todo lo que genera a su alrededor. Tipo de embarcaciones, navegación hasta el punto de buceo, manera de fondeo, explicaciones que se dan antes de meterse en el agua, no solo de seguridad, sino también de la fauna que van a encontrar y cómo hay que comportarse. Lo más importante es la educación. Desde Somón llevan años haciendo eso, nosotros también, y granito a granito creo que podemos llegar a ser optimistas en el futuro y mejorar el mar Mediterráneo que tenemos ahora mismo enfrente. Al final nosotros somos los visitantes de ahí abajo, que de alguna manera u otra tenemos que entrar, mirar, pasear y salir sin hacer ningún tipo de cambio.